acompañando diferentes temáticas estratégicas, diferentes temáticas de gran importancia para la universidad. Y para mí es todo un honor estar esta tarde, así sea virtual, en este espacio con estos dos profes inmensos que tiene la Universidad de AN en materia de economía y de finanzas sostenibles. Entonces, pues, bienvenidos a Enrique, bienvenido a William. Voy a iniciar, antes de que arranquemos con la conversación, pues los quiero presentar para que todos ustedes que están conectados, pues también sepan quiénes son. Enrique es economista de la Universidad de la República en Uruguay, ya notarán cuando converse su acento. Cuenta con una maestría en Economía del Medio Ambiente, Recursos Naturales, Energía y Agricultura. También tiene un doctorado en Economía. Tiene más de 15 años de experiencia en docencia, investigación y consultoría en temas de economía internacional y regional. Su agenda de investigación se centra principalmente en los efectos de la inserción internacional de países, empresas y consumidores en la etapa actual de la globalización. Ha analizado los impactos de las cadenas globales de valor en términos económicos, generación y distribución de valor agregado, sociales, en la cantidad y calidad de empleo generado y, por supuesto, las ambientales en cuanto a huella de carbono, agua, materiales, a lo largo y ancho de países y sectores de la actividad económica. Entonces, Enrique, bienvenido a este espacio. Y William es profesor e investigador del Observatorio de Finanzas Verdes, adscrito al Grupo de Entorno Económico de la Universidad EAN, con experiencia en el primer proceso de certificación de sello ambiental colombiano para productos eléctricos y algunos proyectos de eficiencia energética en el sector financiero, desde la gestión de proyectos, compras y contratación principalmente. Y actualmente es nuestro actual director, es nuestro director de posgrados de finanzas en la Universidad EAN. Entonces, pues a los dos, muchísimas gracias por estar acá, por celebrar juntos este mes del medio ambiente. Creo que la universidad se ha venido posicionando en temas de sostenibilidad y emprendimiento sostenible desde hace ya varios años. Y creo que también un poco parte de ese proceso se recogió en la presentación de la política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible que tuvimos el 5 de junio, que presentamos el 5 de junio. Entonces es gratificante seguir hablando de estos temas que son estratégicos para la universidad y que por supuesto están inscritos en nuestra política de sostenibilidad. Entonces, muy bienvenido a ambos. Yo quisiera iniciar como esta conversación que, digamos, con la intención de conocerlos un poco más, ¿no? De saber cómo llegaron a la universidad, desde cuándo nos acompañan en la universidad, qué están haciendo ahorita, qué proyectos están liderando en este momento en términos de economía y finanzas para la sostenibilidad. Y más tarde sí quiero abordar con ustedes más a fondo el tema técnico de la economía. Entonces, si quieres, empezamos por ti, Enrique. Si quieres, cuéntanos un poco de ti, un poco más de ti, cómo llegaste a la universidad y qué estás haciendo ahora. Muy bien, muchas gracias, María Eugenia. Muchas buenas tardes para todos los que nos están viendo. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes este espacio y hablando un poquito de esta cosa de la que tanto hablamos ahora, que es sostenibilidad, pero que no siempre tenemos bien claro cuál es su límite, sus alcances, etcétera. Entonces, ya se han seguido todos estos webinars con María Eugenia, tendrán una muy buena idea de lo que estamos hablando. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito del lado económico y financiero de todo eso. Bueno, yo hace ya 13 años que vivo en Colombia. Después de hacer mi doctorado en Toulouse, vine para aquí. He trabajado en varias universidades de Bogotá y desde el año 2014, ya hace 6 años, que trabajo en la Universidad de AN. Entonces me he encontrado en esta institución un muy buen ambiente para trabajar, para hacer cosas, para pensar por fuera de la caja, como se dice ahora, y una institución muy moderna, muy ágil, digamos, para poder hacer todo este tipo de cosas nuevas
que requieren soluciones muy rápidas y adaptativas, etcétera, a un entorno que cambia todos los días. Y si no, consideremos el ejemplo de lo que nos está pasando con la pandemia esta que nos tiene hace 3 meses encerrados a todos. Bueno, sí, como decía ahí María Eugenia en la introducción, yo soy economista con maestría en recursos naturales, en medio ambiente, etcétera, y doctorado en economía, y vengo trabajando desde hace varios años ya en temas de globalización y en su característica más reciente, que es la globalización de las cadenas de producción. Básicamente piensen en la fábrica que antes hacía todo el proceso productivo y la fábrica estaba instalada en un solo país. Bueno, hoy en día esa fábrica se separó en muchas partes y está cada una de esas partes de los procesos productivos está en diferentes países, muy favorecido por los avances en las comunicaciones, en el transporte, etcétera. Entonces hoy en día ya no hablamos tanto de fábricas nacionales, sino que hablamos de fábricas globales que tienen que estar sincronizadas a nivel internacional. Y bueno, todo eso da origen a unos temas súper interesantes, a los efectos de estos temas de sostenibilidad. Tal vez el que primero sale a colación cuando hablamos de estos temas es que como las fábricas se deslocalizaron desde el mundo desarrollado, digamos, al sureste asiático, a China, etcétera, con esa deslocalización también se deslocalizaron las emisiones, ¿sí?, de CO2 y de gases de efecto invernadero. Entonces, hoy en día, cuando compramos algún producto importado, somos corresponsables también de haber contaminado no solamente a nuestro país, por haberlo comprado en nuestro país, sino que también estamos contribuyendo marginalmente hacia la contaminación de otros lugares del planeta y de otros sectores económicos. Entonces, eso se puede medir en términos de contaminación, como es el ejemplo que estoy dando, pero también se puede medir con indicadores más positivos como la generación de valor agregado, de empleo, de qué tipo de empleo estamos generando, etc. Entonces me he estado dedicando un poco a todos esos temas últimamente y lo último que estoy trabajando es ver ya a escala de la ciudad de Bogotá cómo afecta, cómo se puede reflejar todos esos fenómenos a escala de Bogotá. Si quieren, después hablamos un poquito más en detalle de todo eso. Vale, muchísimas gracias, Enrique. Y tú, William, cuéntanos un poco de ti y qué estás haciendo ahora en la universidad. Muchas gracias, Eugenia, por la oportunidad de estar precisamente acá conversando de estos temas de gran importancia. Yo, antes de entrar a la Universidad de EAN, yo entré a la EAN en el 2014 en la Facultad de Posgrados. La EAN tenía antes una facultad de posgrados y entré directamente al área de proyectos, dada mi expertise en el tema de evaluación de proyectos y trabajo con empresas del sector eléctrico. Yo trabajé 6 años en una compañía que pues es líder mundial en el tema del sector eléctrico, una multinacional, y allí pues estuve apoyando un proceso de certificación bien interesante de productos verdes, como tú lo mencionabas. Después de ello, pues digamos, de las empresas hace que uno esté migrando entre empresas, etcétera, y pues migré al sector financiero. Fue un traslado bien interesante migrar desde el sector real al sector financiero y ver qué es lo que está detrás, digamos, de la producción como tal de las cosas. Y allí apoyé procesos de eficiencia, particularmente es la eficiencia que hace un banco. Un banco continuamente está haciendo proyectos en los cuales debe ser más eficiente, ¿no? Entonces trabajé en estos proyectos, particularmente en los proyectos que eran muy relacionados con el tema de la energía, cómo usar obviamente mejor los recursos alrededor del tema. Entonces como que la energía ha estado muy vinculada dentro de mi currículo, viéndolo hacia atrás, ¿no? Viéndolo retrospectivo. Ya en el 2014 ingreso a la Universidad de EAN, ya con experiencia docente y demás. Yo he sido docente recuerdo mucho desde la primera crisis financiera, o sea, la crisis financiera que tengo desde el 2008, ¡pum!, soy docente. Entonces, ya pues desde ese momento comencé a trabajar y
y pues sí me vinculé a la Universidad de ANA Proyectos, al área de formulación y evaluación de proyectos, es decir, como mi línea base típicamente. Y desde esa época, desde 2014, ya estábamos hablando, la idea desde de esa conversación activa sobre, oye, no hacer los proyectos por hacerlos, sino que tengan un impacto, ¿no? Y este impacto, pues, es lo que hemos estado trabajando. En la Universidad de EAN estoy trabajando en la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas en este momento como docente asociado en los temas de finanzas desde posgrados, es decir, en la vinculación de programas académicos, trabajando con el desarrollo y la ejecución, la operación de los programas académicos y, digamos, con un interés de toda la vida de las finanzas. Siempre he estado, en lo personal, bastante fascinado cómo las finanzas y los proyectos se unen desde la realidad empresarial y desde lo académico. Digamos que mi investigación de doctorado se ha enfocado mucho en esa toma de inversión responsable que deben hacer los agentes económicos allí y cómo efectivamente los criterios ya no son tan desde la racionalidad. Entonces, por ahí se ha ido como mi línea de investigación en ese sentido. En este momento trabajo con desde los proyectos de investigación. Hay uno bien interesante que tú mencionabas, que es llamémosle el Observatorio en Finanzas Verdes. Es una iniciativa que la Universidad de ANA ha abordado para ver cómo efectivamente nos vinculamos a estas agendas que se están desarrollando en Colombia y cómo podemos proponer pues, nuestro grano de arena desde el propósito superior. Sobre todo en financiamiento climático y pues que pues el día de hoy en este espacio vamos a seguramente a comentar un poco más sobre qué implica esto y en general qué implican las finanzas verdes desde esa visión que podría entenderse alrededor del tema. Súper, William, muchas gracias. Y en efecto, como ustedes dicen, pues yo quisiera en este momento quizás que profundizáramos sobre la noción de economía sostenible y de finanzas verdes, porque sobre todo para los que no venimos del mundo de la economía o de las finanzas, es quizás un poco como abstracto entender cómo el sistema económico, cómo las finanzas pueden ser sostenibles o cómo haciendo las cosas diferentes esto puede transitar hacia la sostenibilidad. Entonces, no sé, Enrique, si tú nos puedes iniciar contando con qué es economía sostenible, qué es lo que deberíamos tener en cuenta los que no venimos del mundo de la economía al momento de entender esta noción de economía sostenible. Claro que sí, muy bien. Tal vez empezar bien desde atrás, sin aburrir, pero con una definición de qué es la economía, ¿no? La economía es como la ciencia social que se dedica a asignar recursos que son escasos a fines que son ilimitados, ¿sí? Entonces, ese es el arte, digamos, de las ciencias económicas, ¿sí? Tener muchas cosas para hacer, muchas necesidades para satisfacer, pero tener un conjunto limitado de recursos, llámese recursos monetarios, recursos naturales, recursos humanos, etc. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es combinar eso de la mejor forma posible y nosotros hablamos mucho de eficiencia, digo, de tratar de minimizar los desperdicios que puede haber en ese proceso de asignación de recursos. A través de la historia de la humanidad ha habido diferentes métodos o sistemas de asignar esos recursos escasos a esos fines ilimitados. Hoy en día estamos en un sistema económico que es el sistema capitalista, que se basa en la propiedad privada, ¿sí? eh, la libertad, digamos, nadie está forzado a comprar ni vender nada, está soportado en la existencia de mercados, ¿sí? No es que haya una oficina central que nos diga cuánto pagar por las cosas, sino que eso es el libre juego de la oferta y la demanda, y entonces en esas interacciones es que surgen los resultados, ¿sí? Entonces, en ese proceso, es que hemos visto desde la segunda parte del siglo XX hasta la actualidad, hemos visto cómo para satisfacer esas necesidades ilimitadas a partir de recursos escasos, hemos ido dañando el medio ambiente por un montón de motivos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos citar que el patrón de consumo de la gente, por ejemplo, ¿sí? Si todos consumiéramos
como consumen los estadounidenses, digamos, necesitaríamos varios planetas en términos de recursos. Entonces, todos esos debates han empezado a surgir en los últimos 20 o 30 años, no mucho antes que eso. Hay algunos antecedentes en la década de los 70 y los 80, pero hoy en día es un tema súper importante en la agenda de investigación en economía. ¿Y qué es ese? Bueno, cómo crecer, cómo seguir satisfaciendo necesidades de mucha gente. Piensen en todos los pobres que hay en el mundo, cómo les damos acceso a bienes y servicios a esas personas, cómo hacerlo sin seguir degradando el medio ambiente, sin seguir agotando los recursos naturales que no son renovables, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está un poco el centro hoy en día en la investigación en economía ambiental, dicho de forma amplia, que es, bueno, cómo dar respuesta a esas necesidades de mucha gente sin dañar el medio en el que vivimos, ¿sí? Esa biosfera en la que vivimos y convivimos todos. Y bueno, entonces eso es un poquito de lo que intenta hablar, de lo que intentamos hablar cuando hablamos de economía. Sí, satisfacer necesidades, sí, pero teniendo en cuenta que no nos consumamos el planeta en ese intento. Y le dejo acá, le doy el pie a William, a ver si en términos futbolísticos, le levanto el centro, a ver si cabecea. Sí, y es importante entender la diferencia, ¿no?, entre economía Claro. sostenible y finanzas verdes también. Exacto. Entonces, la economía verde, digamos, sería eso, cómo crecer sin dañar el medio ambiente, ¿sí? Cómo tratar de disociar esos procesos de crecimiento económico con los de conservación o degradación de la naturaleza. Y para mí las finanzas es, bueno, ver cómo pagamos todo eso. Sí, efectivamente. Muchas gracias por el pase, Bueno. Enrique. ¿Qué es lo que pasa con las finanzas y la economía? Esto es una relación bien interesante y a mí me apasiona hablar de esto, pues por una experiencia muy personal también, ¿no? Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional y yo aprendí a las malas qué es economía y finanzas cuando tuve que ver muchas veces economía y luego finanzas. Y a las finanzas comencé a entender de qué se tratan ya pues obviamente en la academia, pero luego en la práctica. Hablemos, digamos, de cómo comenzó Enrique la conversación. Desde la definición desde la misma economía, las finanzas son una subdisciplina de la economía, que técnicamente estudia cómo usted asigna esos recursos escasos que mencionaba Enrique, pero en el tiempo. Entonces, la palabra tiempo es bien interesante. O sea, usted no puede hablar de finanzas sin ponerle el tema del tiempo y sin poner el tema de la incertidumbre. Es decir, cuando ustedes dicen, oiga, yo tengo estos recursos y quiero satisfacer estas necesidades, ¿cuándo las vas a satisfacer? ¿Ya o en el futuro? Cuando comienzas a hablar del ya o el futuro, automáticamente comienzas a hablar de una disciplina bien especializada de la economía, que es las finanzas. Y las finanzas, digamos que comienzan a incorporar esos elementos en los cuales el tomador de decisión, o sea, una persona hoy está diciendo, bueno, yo podría hacer esto, pero podría hacer lo otro, y automáticamente comienzas a crear el concepto de incertidumbre, porque nunca tienes certeza del futuro. Entonces, meter incertidumbre y tiempo hacen que digamos que las finanzas comiencen a correr, hablándolo, digamos, de manera muy académica. Con un resumen rápido. Ahora, pongámosle lo verde. ¿Qué pasa con lo verde? Lo verde es algo que en finanzas, en la misma línea que menciona Enrique, pues claro, hay unos temas en los cuales vamos a pagar por esas necesidades con recursos monetarios. Esa es otra de las distinciones de las finanzas. Nos enfocamos mucho en el recurso dinero. O sea, el recurso económico dinero tiene una particularidad. Nos enfocamos en ese medio de cambio con el cual tú puedes hacer estas transacciones, ¿sí? Y las finanzas verdes pues se definen como un tipo de finanzas que persiguen simultáneamente ese objetivo que menciona Enrique, que es el tema de la mejora en el medio ambiente. O sea, activamente tiene que proponer mejoras en el medio ambiente esas finanzas verdes, pero también tiene que hablar de crecimiento económico y desarrollo de industria, es decir, desarrollo de industria financiera, estoy particularmente. Es decir, cómo los nuevos productos financieros pueden llegar a dar respuesta a esas necesidades continuas de uso de recursos, esa infinita cantidad de necesidades con esa, digamos, limitada oferta de recursos, ¿sí? Financiera.
Entonces, las finanzas verdes son definidas, y esto no es definición mía, esto es de Jeffrey Sachs, que pues ha sido como este gran economista que ha estudiado mucho esto, pues habla un poco de que deben estar empalmadas o engranadas en esas finanzas verdes la parte del desarrollo de la industria financiera, el tema del crecimiento económico y, por supuesto, el tema de cómo hacemos para mejorar el medio ambiente de manera activa. O sea, las finanzas verdes, según él, son entendidas no tanto son una manera propositiva y de futuro, de cómo debería entenderse la disciplina, entendiendo que pues estamos en un mundo que ha tenido muchos cambios y que tendrá muchos cambios, que debemos obviamente anticiparnos a ellos pues, en el bienestar de nuestro entorno. Ahora que tú casualmente mencionas a Jeffrey, pues hoy el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible lanzó junto a Gaviria y pues a Jeffrey Sachs el índice de los ODS. Entonces, ahora que tú mencionabas eso, quizás me voy a salir un poquito del guión, pero quería saber la opinión de ustedes con respecto al tema de la economía sostenible y las finanzas verdes con los ODS, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible, de qué forma se articulan. Finalmente, pienso que no existe una dicotomía entre economía y ambiente. Hay mucha gente que piensa que sí, pero como decía también Enrique al inicio, es aprender a convivir precisamente con los recursos que podemos utilizar y cómo de una forma muy sostenible, muy diferente a lo que estamos haciendo ahorita de sustraerle al planeta los recursos en vez de agregarle valor al planeta, ¿no? Es utilizar esos recursos naturales pues, para satisfacer las necesidades de los sistemas sociales, pero al mismo tiempo hacerlo de una forma consciente. Entonces, ahí se presenta el tema de los ODS y quiero saber cómo la opinión de ustedes respecto a ese tema. No sé si Enrique y William, y así vamos alternándolos. Sí, pues sí. Dale. Pues será sesgo profesional, pero no, nosotros sabemos que los ODS son transversales, son súper transversales, ¿no? Pero para mí, con mis lentes de economista, digamos, creo que todos tienen que ver con la economía. Entonces, me costaría mucho separarlos, digamos, en varias dimensiones a los ODS, porque todos están permeados de alguna forma por esa capacidad de crear valor, de repartirlo, distribuirlo, etc. Y de todas las inequidades que surgen en ese proceso. Porque, claro, cuando decimos tener un medio ambiente más limpio, por ejemplo, listo, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero a lo mejor le estamos pegando a objetivos de pobreza, de reducción de pobreza. Entonces, los mismos ODS a veces tienen algunas contradicciones o tienen cierto grado de competencia entre ellos que hacen mucho más complejo el problema, ¿no? Entonces, no hay recetas fáciles y no podemos abordar estos problemas desde una sola óptica, sino desde varias ópticas. Tal cual. Sí, yo creo que allí también, igual que Enrique, el aporte de la economía y las finanzas en todos los ODS es, por supuesto, transversal. Ahora, tradicionalmente, pues, se asocia el objetivo de la economía hacia el 8, ¿no? El tema del crecimiento, ¿cierto? Trabajo decente y crecimiento económico, que es ese ODS típico que lo asocian. Pero, vamos, en principio, es muy difícil saber con qué ODS uno irse. Sí, cada vez vamos a alinear la disciplina hacia ese, muy difícil, pero creo que todos le aportamos. Sin embargo, desde la academia creo que debemos aportarle, por supuesto, a ese y al de educación de calidad, que es el 4. Vamos, que me parece totalmente al lugar, digamos, en finanzas yo también quería mencionar algo que es algo que existe. El tema de la educación financiera me parece que es un tema que está subvalorado. Personalmente vemos que no se estudia lo suficiente y digamos que comienza a crearse, particularmente las finanzas, como es una disciplina especializada, se comienzan a crear, digamos, unos temas que nadie más maneja. O sea, como un lenguaje llamémosle arcano, un lenguaje, digamos, que me parece peligroso desde el punto de vista de la creación de valor futuro, porque pues la gente debe saber de qué hablamos cuando hablamos de algo, que sea una conversación más fluida. Creo que en eso hay que trabajar. Entonces los ODS, por eso te digo, mira que educación financiera no hace parte de la agenda, pero está metido en el objetivo de educación. Entonces, a veces puede llegar a ser difícil enmarcar un ODS en una disciplina. Y cada vez más, según Edgar Morán, pues, y su visión de la
del sistema, pues entonces uno debe tener una visión más sistémica y transdisciplinar de las cosas. Entonces, total. No, y de hecho, digamos, esto ya es una opinión muy mía, muy personal, pero quizás el objetivo 17 de alguna u otra forma, que es el de las alianzas, de alguna u otra forma recoge un poco todas estas temáticas desde el punto de vista de lo económico, de lo social y de lo ambiental, de alguna u otra forma, pues puede ayudar a canalizar este tipo de temas. Y para eso recuerdo que el Centro Ambiental de Estocolmo realizó hace un tiempo ya, si no estoy mal, creo que fue como en el 2016, 18, un poco después obviamente que surgieron los ODS, ellos diseñaron esta otra forma de ver a los ODS, ¿no? Que es como una pirámide en donde prácticamente la base es todo lo que es la naturaleza, luego viene la parte, o digamos, al nivel de sociedad, y por último llega el nivel de la economía, ¿no? Entonces, ¿de qué forma los tres pisos o los tres niveles de alguna u otra forma aportan a la sostenibilidad desde diferentes perspectivas? perfecto, de acuerdo. Y ese es un gran tema, ¿no? Yo he visto varios diagramas como ese, este, en donde la economía tiene un rol más o menos central, ¿no? Dependiendo de quién haya hecho el diagrama. Pero creo que ya hoy todos estamos de acuerdo que la economía habla de las relaciones, un tipo de relaciones sociales que son las económicas, que entonces enmarcados en una sociedad que vive en un ambiente, en un medio ambiente, ¿sí? Entonces, cuyas relaciones son de doble sentido, ¿sí? Entonces tiene idas y vueltas en ambos sentidos. O sea, la economía tiene el poder de afectar el medio ambiente, el ambiente tiene el poder de afectar la economía y así la sociedad. Por eso es una relación dinámica y muy compleja, me parece. Cierto. Ahí la economía y las finanzas trabajan muy en llave. Nosotros siempre hemos sido como el financiero, el que se dedica a las finanzas, entiende que la economía es la base de estas relaciones y de hecho cuando tú haces un ejercicio financiero, tú estás haciendo un ejercicio humano, que la gente a veces desliga esa relación. A veces se piensa que las finanzas son alguien detrás de una computadora, haciendo operaciones financieras, etcétera, pero lo que está detrás es un acuerdo de voluntades entre partes que definen y quedan de acuerdo con un acuerdo que le podrían llamar un precio, ¿no? Eso es algo importante. Creo que lo social nunca se debe desligar de ninguna disciplina, de ninguna disciplina, no está generalizar. Ahora que mencionan el tema del acuerdo de voluntades, yo les quería preguntar, desde un punto de vista gubernamental, ¿qué políticas o qué iniciativas de carácter político creen que Colombia está liderando en términos de economía sostenible y finanzas verdes? Es decir, nosotros podríamos ser considerados como un país ejemplo en estos temas que está haciendo Colombia o otro país, incluso de América Latina, que quizás ustedes conozcan y que tengan contexto, que son líderes en estos temas y que de verdad están también tratando de cambiar un poco el sistema económico nacional, ¿no? La perspectiva a nivel nacional dentro de sus países. No sé si conocen. No sé si William quiere empezar para... Pues puedo hablar del caso Colombia, particularmente con nuestro trabajo. Pues obviamente las personas que han seguido esta serie de conferencias han escuchado mucho participación de actores tan importantes como la Dirección Nacional de Planeación, en los cuales ellos obviamente han hecho una labor bien importante de articular muchas políticas públicas en una cosa que creo que es fundamental y es acordar las agendas, es decir, la agenda nacional y la agenda regional, cómo pueden ir de la mano. ¿Qué es la agenda? Pues la agenda es ver esa cantidad de actividades que se tienen allí. Si nosotros vemos, pues a nivel finanzas, economía finanzas, pues nuestra política de crecimiento verde, este documento COMPES, pues me parece un gran avance para documentar todas las iniciativas.
¿cierto? Y que pues obviamente documentar y hacerle seguimiento a las iniciativas es importante. Ahora, tú hablabas, María Eugenia, de, digamos, de qué se ha hecho. Pues eso es lo que se ha hecho. Creo que somos a nivel, pues podemos decirlo como Colombia y regional. Uno ve muchas veces en las informaciones que se envían de la, digamos, de estos cuerpos internacionales, de estas entidades internacionales en las cuales Colombia siempre está reportando, o sea, nosotros reportamos, nosotros somos muy juiciosos en el tema de estamos haciendo, me parece que eso es de destacar pues, a nivel internacional. Ya cuando tú comienzas a ver a Colombia en los informes de la OCDE, descargas un informe de la OCDE que recientemente ingresamos y comienzas a ver, ve, estamos apareciendo, eso es algo interesante. Ahora, obviamente, hay que entender también los volúmenes de nuestras economías, ¿no? O sea, si uno habla de volúmenes, pues evidentemente Colombia no es una economía grande, pero con poco hacemos mucho. Pues, digamos que volvemos a ese tema de la eficiencia, eh, Enrique, que me parece importante, es decir, el uso, el hacer muchas cosas con pocos recursos es algo pues, que es clave. Creo que desde esa visión Colombia, ahora otras, digamos, internacionalmente, uno sí ve que Colombia salen muchos reportes, pero decir que estamos mejor o peor, yo creo que es mejor dar la palabra o ver cómo podemos verlo desde el punto de vista de indicadores más objetivos, que hay que analizarlo en ese contexto. Muy bien. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tal vez mirando un poco más a Latinoamérica, creo que estamos en tiempos complicados porque ¿qué es lo que falta? Liderazgos, ¿sí? Hoy vemos que el gran país, el gran país de América Latina, que es Brasil, tiene una visión casi que negacionista de todos estos temas. Entonces, a todas luces no ayuda a todos estos objetivos, ¿sí? Es una lástima. No sé, yo creo, ojalá que salgamos de esta etapa de estos neopopulismos que estamos teniendo en la región, en Estados Unidos, en Europa también, que podamos avanzar hacia sistemas políticos más, no sé, basados en la evidencia, por ejemplo. Recuerden que todos estos líderes de los que estoy hablando niegan o tratan de ocultar toda la evidencia científica. Entonces, realmente son tiempos difíciles para hablar de estas cosas en esos foros. De hecho, Estados Unidos se está retirando, siempre que puede está poniendo palos en la rueda de todas estas negociaciones, entonces no ayuda. Y lo cual expresa también otra vez esos compromisos que hay entre cuidado del ambiente y temas económicos, que son muy, 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 muy importantes. Entonces yo creo que la falta de liderazgos políticos internacionales nos hace mucha falta. Eso es un tema que nos hace mucha falta y que esperemos que cambie. Eh, yo con mi primera patria, ¿no? Uruguay, tengo varias. Yo lo que veo es que no, en el cono sur, digamos, no quiero hablar de Uruguay solo porque es un país muy pequeño, además no es muy representativo, pero los países del cono sur creo que no tienen tan instalado en la agenda estos temas como lo tiene Colombia. Un poco retomando lo que decía William con respecto a los documentos COMPES. El documento COMPES de crecimiento verde es espectacular, por ejemplo. Que haya habido un consenso en torno a lo que ahí se dice es muy importante y no se ve en otros países. Argentina luchando con todos sus problemas de crisis recurrentes, financieras, etc. No tiene tiempo para eso, digamos. Chile ahora está muy complicado con la pandemia y nunca ha liderado un poco eso. Y bueno, Brasil, lo que les decía, le falta un presidente. eh, y, y entonces veo bastante líder a Colombia eso. El hecho de haber entrado a la OCDE también es un tema que lo posiciona muy bien a Colombia. Colombia tiene muchos problemas, pero al mismo tiempo hace muy bien la tarea, como decía William. La está haciendo muy bien en estos temas, creo, y siempre ha sido un buen alumno en temas macroeconómicos, por ejemplo. Entonces siempre se destacó en la región por eso. También se destaca en estos temas de cuidado de la biodiversidad, etcétera. Entonces creo que vamos bien por ese lado. Hay como cierta tecnocracia muy, muy, muy valiosa en Colombia, gente muy, muy formada que trabaja en el sector público, en el DNP particularmente. Entonces creo que son cosas a destacar de Colombia.
Vale. No, les quiero agradecer. Yo, la verdad, inclusive considero que todo esto que está ocurriendo también de la pandemia y que pues por esta razón estamos en este momento, ante este escenario virtual, que también es una oportunidad porque le está dando la oportunidad a muchas personas, ¿no? De poder estar acá conectados, de escucharnos. Entonces creo que también tiene como limitantes, pero al mismo tiempo oportunidades. Pero yo quería resaltar también el hecho de que con toda esta explosión que ha habido sobre el coronavirus, también muchos gobiernos han pensado como en esa transición hacia la sostenibilidad, pues a partir de el cambio de los sistemas como los veníamos manejando ahorita o hasta ahorita. Y eso me refiero con sistemas económicos, por supuesto, principalmente. Todo el tema de la descarbonización del planeta, de tratar de entender que al reducir nuestras emisiones, por ejemplo, estamos de alguna u otra forma pues brindando una salida, un escape a toda esta crisis climática, socioecológica y ahorita sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo, digamos, contando un poco esto, yo les quería preguntar si ustedes consideran en general que el COVID-19, que el coronavirus es realmente una oportunidad o está siendo una oportunidad pues para replantear los sistemas económicos y en ese caso pues al contrario, ¿no? Priorizar la salud del planeta, del ambiente y de los seres humanos que habitamos en este planeta. Y también otra pregunta adicional, pero alineada a esa, es qué tendrían que hacer los gobiernos y los ciudadanos pues para que esto ocurra. Ya ustedes comentaron pues el tema del liderazgo que me parece súper importante a la hora de, sobre todo el liderazgo gubernamental como para ¿no? Cambiar los paradigmas en cuanto a la relación economía-ambiente. Yo también, de hecho, le agregaría dos puntos más, es el tema, sobre todo en los países de América Latina, es el cortoplacismo que tenemos en muchos instrumentos, muchas políticas que finalmente pierden su vigencia muy rápido y no son políticas de Estado, sino políticas de gobierno que simplemente cambian rotativamente a conveniencia de cada uno. Y el tema de la falta de políticas sinérgicas. Yo pienso que por un lado, y hablo en general, no hablo de Colombia precisamente, sino que es parte, digamos, del estudio en materia de sostenibilidad que hemos visto en muchos países alrededor del mundo que faltan esas políticas que realmente cumplan una sinergia entre sí, que realmente sean sistémicas. Entonces, quiero preguntar esto, a ver qué opinan. No sé si quiere Enrique y William, o William, si estás preparado. Ya te vi ahí preparado. Bueno, digamos que cuando tú hablas de las oportunidades del COVID, desde ese sentido yo creo que hay que entender dos tipos de oportunidades. Una, la de corto plazo y otra la de largo plazo. Cuando tú tienes la oportunidad de tener tu economía, de tenerte a pensar, así vayas en un automóvil en la carretera y tienes la oportunidad de tenerte a ver el paisaje, eso es bonito, pero por supuesto detienes el carro y de pronto tenías que llegar a algún lado. En el mundo financiero, económico, no sabemos a dónde vamos a llegar. Digamos, uno dice, quieres llegar a, digamos, quieres tener más crecimiento económico. Digamos que ese es también el tema del reto, es hasta dónde el crecimiento económico tiene ese es el límite, ¿no? Eso es lo que estudiamos también un poco desde la economía de las finanzas allí, pero pues particularmente yo creo que el de corto plazo, pues dice, sí, me detengo y veo, digamos, que hay efectos positivos y digamos que hay un aire más limpio. Esos son los efectos de corto plazo. Pero hablemos desde lo financiero en el largo plazo. Cuando tú tienes tanto tiempo tu economía detenida, por supuesto, los gobiernos, digamos, la regulación comienza a actuar desde el punto de vista de qué hacemos para que se reactive, ¿no? Y esas reactivaciones, casualmente el Fondo Monetario Internacional mencionaba en el informe, pues listo, eso implica tener unas tasas de interés muy bajas, ¿no? Por mucho tiempo tasas de interés bajas. Eso implica que, digamos que como economía vas a tener un tiempo muy largo allí hasta que efectivamente se den las reacciones. Entonces, en este documento del Fondo Monetario Internacional, lo quiero mencionar, pues que es muy a colación a esto, decían, pues es que de pronto los efectos tú no los has visto y los van a ver tus generaciones futuras. O sea, las generaciones futuras verán el efecto y a nivel medioambiental, por supuesto, pues cuando tú ves que los commodities, particularmente los que contaminan, el carbón, etcétera, comienzan a cambiar esos precios, esas demandas de precios comienzan a entender que no se dan, uno dice, pues es una muy buena oportunidad.
pero eso tiene un impacto sobre todo para países como nosotros, en los cuales lamentablemente, mencionando lo que tú dices, ¿qué elemento le falta a esa ecuación del liderazgo? La innovación. El tema de cómo haces tú para hacer nuevos proyectos que te permitan crear cosas nuevas que reemplacen lo que actualmente estás haciendo mal. Entonces, innovar cuando hay letargo, ¿sí? O sea, cuando ya pasas la pandemia, hay un periodo en el cual dices, uy, tengo que hacer algo. Pero cuando ya comienzas a tomar el nuevo normal y comienzas a normalizar la situación, me parece que eso crea pues unas dinámicas complejas. Entonces, a nivel de lo que debemos hacer como pues, países es entender que el letargo puede llegar a ser peligroso. Es decir, no actuar cuando deberías actuar, pues es algo que pues puede ser peligroso en el largo plazo, y sobre todo, ¿cómo hago para activar las nuevas ideas ante situaciones en las cuales, como tú lo mencionas en Latinoamérica, pues el cortoplacismo prima? Entonces, las ideas de gran valor tienen valor en el largo plazo y no en el corto. Entonces, hacemos todo el ejercicio para enfocar o premiar resultados de corto y no de largo. Y finalmente, la sostenibilidad, yo estoy seguro que tiene que ver mucho con el largo plazo. ¿Aló? Ah, sí, sí, así. Así es, así es. Estoy de acuerdo con eso. De hecho, esa dicotomía entre corto y largo plazo es una de las claves de por qué no mejoramos más rápidamente todos los temas ambientales, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa en el corto plazo es que lo que haga yo no lo voy a ver mucho, o sea, las consecuencias negativas de eso no las voy a sufrir yo, entonces es un tema como de egoísmo intergeneracional, digamos, ¿sí? Y, y no hemos sido capaces como especie, tal vez, de darnos cuenta y de tratar de internalizar eso para mejorarlo. En el discurso todos queremos a nuestros hijos, decimos que los niños son el futuro, etcétera, pero les estamos dejando muchos problemas y no vemos unas puertas claras para solucionar esos problemas de sostenibilidad ambiental, digamos, en el largo plazo. Entonces, ahí está una de las claves de estos problemas. Si, si esta coyuntura servirá para cambiar algo de todo eso, yo creo que sí, pero lo contestaría desde dos puntos de vista. Desde el deber ser, creo que sí, así, pero a ciegas. Deberíamos aprovechar eso, este momento para introducir cambios en el sistema económico, como dice María Eugenia. Pero ojo, ahí hay un límite muy sutil entre las características fundamentales del sistema económico que mencionaba al principio hoy, propiedad privada, libre decisión, o sea, libertad en las decisiones de compra y de venta, poder de los mercados para asignar los recursos, etc. Entonces, si nos metemos un poquito con eso, podemos saltarnos un poquito de las libertades, por ejemplo, y nadie quiere eso. Entonces, eh, por ahí hay unos límites, ¿sí? Entonces, eso por el lado del deber ser. Por el lado de lo que es, de lo positivo, yo soy un poco pesimista, digamos, en, en las cosas que podamos modificar así, de forma directa como resultado de la pandemia, porque la gente sigue teniendo otras preocupaciones más importantes, que considera más importantes para su día a día. Y eso es sobre todo válido en los países en desarrollo, ¿sí? Que tenemos tantos problemas de pobreza, de desigualdad, de acceso a bienes básicos, etcétera. Entonces siempre el tema ambiental queda relegado como a la prioridad 8 o 10 del tema. Entonces, me gustaría que fuera más rápido. Creo que se deben aprovechar estas situaciones para eso. Seguramente, hoy pensaba y seguramente Churchill dijo algo sobre estos temas, porque siempre hay una frase de Churchill que va con todo. Yo diría que seguramente dijo algo como que no hay mejor oportunidad que una crisis para, para introducir cambios y tiene mucho de razón. Y, y creo que sí, que el gobierno debería estar pensando en esas reformas en Colombia, bajando a tierra eso, reformas tributarias, reformas de la seguridad social, de la red de seguridad que tienen las personas. Vean que ahora se está discutiendo si montamos un esquema de
ingreso universal, por ejemplo, para darle cobertura a todo el mundo. Eso es un tema súper importante. Y así hay muchas cosas. Eso desde el punto de vista del gobierno. La gente, a pesar de mi escepticismo, digamos, también está llamada a tener un rol fundamental, porque la acción colectiva de la gente puede generar cambios muy grandes. Entonces, la invitación sería como bueno, tratemos de organizarnos mejor como sociedad civil para tratar de introducir cambios, ¿sí? en esas cosas. Una cosa que los economistas tenemos muy claro es que si no hay demanda por algo, las cosas cierran, ¿sí? Entonces, si nosotros nos pusiéramos de acuerdo para no comprar determinados productos que consideramos nocivos con el medio ambiente, esas cosas estarán destinadas a desaparecer. Muy fácil decirlo, pero en la práctica es muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque tiene de por medio dinero, incentivos económicos, entonces es complicado. Pero piensen, no sé, hace 2 semanas leía que Colombia está abriendo, no sé qué mecanismo es, la licitación, creo, para hasta 48 plantas de generación térmica a base de carbón. Entonces, ven cómo esas son las contradicciones de estas de las que estamos hablando. Adelante. Es claro lo que tú dices ahí, Enrique, y yo creo también coincido en ese pesimismo, y más aún en finanzas, que en finanzas y proyectos tenemos un dicho, es algo curioso que es bueno tener en cuenta, digamos que el pesimismo construye los edificios y el optimismo los mantiene bien. Digamos que tú no puedes en principio, claro, pues no, vamos a ser optimistas y demás. Aquí, cuando hablas desde el punto de vista de esos incentivos que llegan a ese agente económico a tomar una decisión, él dice, pues yo me voy por la más barata, la que más beneficio me dé al menor costo. Entonces, por eso digo que la innovación comienza a crear un papel bien interesante aquí. ¿Cómo hacemos nosotros para crear nuevas ideas que precisamente reemplacen esto? Si, por ejemplo, tomando el ejemplo de Enrique, si hay 48 nuevas, digamos, plantas de generación en carbón, quiere decir que hacen falta. ¿Qué está haciendo falta? ¿Será que las tecnologías disponibles para poder ser más eficientes no son suficientemente económicas? Pues mira que ahí entra un ejercicio de pensar qué pasa con esa racionalidad, ¿no? De hecho, esa es una de las grandes mecanismos que van en contra del cambio climático. O sea, esperar un poco a que se siga desarrollando la ciencia y la tecnología y la innovación para dar solución limpia a todos estos problemas. Y mientras tanto se está presentando el problema sin darnos cuenta. Entonces, sí. Claro, ahí está. Hay 2 preguntas del público, entonces yo quisiera darle pues la palabra. No sé si Mónica tienes micrófono, si Carlitos nos puede ayudar con eso, y Jorge Aponte también tiene una pregunta. Sí, ¿ya está abierto? Sí, ya te estamos escuchando, Mónica, hola. Buenas tardes, doctor Enrique y William y Eugenia, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Me alegra mucho. Mira, la pregunta es, bueno, hace poco supe que en Paraguay lanzaron unos bonos ODS, ¿sí? Pero la verdad no estoy muy enterada qué hay en capitales en Colombia en materia de instrumentos o de productos que tengan que ver con con estos mismos objetivos de desarrollo. No sé si haya algo y no estoy enterada. Okay. Bueno, creo que voy yo sobre esa pregunta. Yo quiero que, ante todo, pues comentar un poco para los participantes qué es el concepto del bono. Cuando tú mencionas, Mónica, este tema de los bonos implica que es un instrumento de financiación, es decir, es un instrumento financiero, un contrato o un mecanismo con el cual un agente económico busca financiación, ¿cierto? Como si fuera una deuda. Un bono es básicamente, yo soy una empresa, por ejemplo, y yo como empresa digo, necesito que me den dinero, entonces emito yo mismo un instrumento, un título que le entrego al público para que el público me entregue un dinero para financiar mis proyectos.
o mi operación dentro de la compañía. Entonces el bono básicamente es un primer intercambio que hay allí. Era que el rol de las finanzas, que era lo que mencionábamos antes, es crear instrumentos financieros que, por supuesto, le aporten al cambio climático o pues mitigar y adaptarnos al cambio climático. Entonces, lo que pasa con el bono verde es que tiene una particularidad y es que debe llamar, ¿qué es verde? Esa palabra verde es bien interesante porque le podemos poner verde a todo, pero en finanzas es algo bien interesante porque dicen, no, pues verde es que me tienes que cumplir una serie de criterios y te tiene que certificar un tercero. Entonces, para darte un ejemplo, Mónica, para pues, la respuesta puntual, las empresas públicas de Medellín han hecho efectivamente temas de emisiones. El año pasado, pues, estaban haciendo emisiones de bonos verdes, en los cuales ellos decían que efectivamente podían construir ese instrumento financiero y darle la posibilidad a personas que compraran esa financiación, ¿cierto? Compraran esa financiación asegurándose que cumplen unos requerimientos ambientales. Entonces, los bonos básicamente son instrumentos en los cuales intercambias dinero por un título, ¿ya? Y cuando se habla de verde es porque efectivamente estás apalancando eso en algo que tiene que ver con impacto climático. Entonces, te lo pongo en un ejemplo. En el caso del bono verde, hay unos temas de emisiones que dejas de hacer. Entonces, por ejemplo, se llaman los famosos certificados de reducción de emisiones. Tú reduces esas emisiones. Entonces, si tú me puedes garantizar que esas emisiones se redujeron, pues básicamente hay así se comienza a crearse una oferta y una demanda. Si hay alguien que está dispuesto a ofertarle al mundo, oiga, yo certifico que puedo reducirle tantos millones de toneladas de CO2, entonces alguien está dispuesto a comprarme esos bonos. En Colombia nosotros estamos apenas innovando para hacer esa construcción financiera de esos instrumentos, porque para ello se requiere mucho músculo financiero, empresas muy grandes, todavía el caso de las empresas públicas de Medellín, que es una empresa grandísima, muy destacada a nivel Colombia en ese esfuerzo, y que lo hace, ¿no? Y a nivel mundial, pues ese mercado de financiación del carbono, pues es una manera en la cual tú le colocas un precio al carbono, es decir, a la emisión de carbonos comienzas a decir, oiga, esto es tan grave que debe tener un precio mayor. Entonces, en la medida en que la gente comienza a decir, oiga, es muy, muy importante que el carbono tenga precio, entonces en la medida que tú le pones precio a las cosas, comienzas a crear incentivos para que la gente no las compre o no las consuma. Y si el precio sube, pues por supuesto bajará el consumo de ello. No sé si con esto, Mónica, te aclaro un poco el tema, pero digamos, sería su lógica fundamental. No sé si aclaré tu pregunta, Mónica. ¿Mónica? Sí, pensé que me pareció que los de Paraguay eran como emitidos por el gobierno, pero no estoy segura. Me dio como esa impresión, pero pues todavía me falta revisar un poquito más el tema. Gracias. Ok. Justamente, María Peña, hablamos de estos instrumentos de financiamiento verde, como los bonos ODS o bonos verdes, etcétera. Y ahora William también hablaba del precio del carbón. Esos son mecanismos que las ciencias económicas, la economía, ha brindado para solucionar el problema. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que, bueno, si yo voy a emitir por encima de tanto, tengo que comprar esos bonos, y la idea es que esos bonos, perdón, el bono no, sí, ¿cómo se llama? Sí, el bono de carbono. El bono de carbono, sí. Sea lo suficientemente alto el precio para que a mí me desincentive o a contaminar, o que me incentive a generar cambios en mi empresa, etcétera, para cambios tecnológicos, quiero decir, para no contaminar tanto y no tener que depender tanto de ese tema. Pero la gran idea ahí es que, bueno, que cuando uno emite carbón, CO2, digamos, a la atmósfera, eso genera una externalidad que pagamos todos en salud, en calidad de vida, en cambio climático. Entonces, la idea es tratar de internalizar, que la empresa que contamine internalice un poco ese costo que le está imponiendo a la sociedad. Entonces, es un mecanismo 100% económico, financiero, que viene a solucionar un problema. ¿Sí? En Europa lo tienen bastante desarrollado. Tengo entendido que el precio del carbono está un poco bajito, entonces no está haciendo su tarea, pero bueno, es otro tema. Bueno, muchas gracias a ambos. Vamos con Jorge, que tiene una pregunta también. Buenas. Espérame, entonces aquí. ¿Ya me escuchan? Sí, Jorge. Ayer en la noche escuché a un filósofo mexicano
en unas conversaciones que están haciendo para grupos médicos. Son muy interesantes y yo tomé una nota pequeñita de toda la charla porque no alcancé a tomar tanto, ¿no? Hablaba de un manifiesto bioético latinoamérico de la bioética de UNESCO y encontraba 4 puntos importantes que tienen que ver con la pandemia que se han hecho evidentes. Ustedes están tocando, ustedes están hablando de la sostenibilidad, pero este es un, como un sólido que tiene muchas caras, ¿no? Les hablaba, por ejemplo, de derechos humanos, que la pandemia ha hecho evidente inequidades en el racismo, las diversidades, las minorías, los grupos vulnerabilizados. O sea, hay mucha gente que antes no tenía oportunidades y que ahora tiene menos. O sea, es un punto, ¿no? Habla de salud del planeta, que ustedes están hablando ahorita de sostenibilidad, ¿no? De la agroecología, los no agrotóxicos, la minería, el abuso de cárnicos, el alto del consumismo y la producción de bienes innecesarios. Nosotros hemos tenido una economía que ha desperdiciado gran parte de recursos. O sea, hemos vivido en un consumismo muy alto y parte del frenón que tenemos ahora es que el inventario que se queda nos genera problemas. Pasa en el petróleo, pasa en todos los sistemas. O sea, ahorita hay un excedente que no hay forma de manejarlo. Yo estoy tratando de ayudar en el tema de alimentos y hay alimentos que se están pudriendo en la fuente y no se pueden consumir. Nadie los quiere comprar. En el tema de economía, hablan de esclavitud laboral, gravar la riqueza, un subsidio universal de desempleo, temas complejos, ¿no? Y en el tema de servicios públicos hablan de sanidad, educación, arte y recreación para la paz, educación en las relaciones interpersonales. Y obviamente, pues nosotros sabemos que la salud, ni la educación, ni el arte es para todos. No es igual el que tiene plata que el que no tiene. Entonces, yo creo que esta pandemia nos está poniendo contra la pared en muchos temas. La sostenibilidad suena muy bonita, pero la realidad de que este sistema sea sostenible es muy difícil de pensar. Y está criticando la economía, dice que es una profesión fallida, igual que el sistema económico en el que estamos. Entonces, ustedes, mis señores, están contra la pared ahora. Les agradezco mucho el internet. Muy amables. Jorge. Bueno, no te preocupes, ya hace mucho que estamos contra la pared. Recuerdo en el 2008 con la gran crisis financiera y nos dieron muy duro ahí a todos los economistas, los financistas, los macroeconomistas, etc. Entonces es parte de la profesión. Eh, a ver, muchas cosas, ¿no? Yo sí creo, comparto que la pandemia ha revelado muchas vulnerabilidades en diferentes aspectos, como los que mencionaba Jorge, derechos humanos, racismo, ecología, un cuestionamiento fuerte a nuestros estilos de vida, todo lo que es consumismo, etcétera. De hecho, mi próximo proyecto de investigación, que hoy no alcancé a decirlo, es sobre ese tema, es que cómo afecta nuestro patrón de consumo al medio ambiente. Colombia se ha venido occidentalizando, digamos, en su patrón de consumo en los últimos 20 años. Seguramente ustedes lo han vivido. Yo he sido testigo como extranjero en este país, recordando las cosas que no había hace 13 años y que sí hay hoy, cuando llegué, digamos. Y ustedes creo que lo pueden ver en lo que consumen, cómo consumen sus familias, cómo gastan sus familias. Entonces, ahí hay un montón de temas para aportar con evidencia científica, digamos, sobre estos temas, ¿sí? Pero yo no creo que la economía esté pasada de moda o que no tenga respuestas para lo que estamos viendo. En todo caso, la economía es el estudio de las relaciones económicas, ¿sí? Las que pueden estar cuestionándose son las relaciones económicas, es darse cuenta que con nuestras decisiones económicas, que todos hacemos de manera bastante egoísta, cómo estamos generando problemas para todo el planeta, ¿sí? Y no solamente en cambio climático como ahora, sino en temas de vulnerabilidad social, de pobreza, de desigualdad, la desigualdad que tiene Colombia, como decía Jorge, el acceso a esos servicios no es igual, claro que no es igual. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy desigual donde el hecho de haber nacido en una familia o en otra familia básicamente te determina el 70 o el 80% de tu futuro, ¿sí?
para bien o para mal. Entonces, son muchos los temas pendientes que hay y la economía creo que tiene muchísimo todavía para decir alrededor de eso. Sí, también coincido con lo que dice Enrique y efectivamente dando respuesta a Jorge, efectivamente está todo este sistema contra la pared precisamente porque está continuamente pues mirando ese rol, ¿no? Creo que desde la universidad debemos decirlo. Hay dos tipos de enfoque que uno puede tomar, particularmente desde las finanzas, ¿no? Yo no voy a hablar de la economía, sino desde las finanzas voy a enfocarme allí. Digamos que está ese enfoque más europeo y ese enfoque más norteamericano. Digamos, la EANA ha trabajado más ese enfoque europeo, entendiendo las finanzas más como un servicio y no como un fin, ¿ya? Entonces, el tema de que es un servicio para la sociedad es muy importante, es decir, las finanzas no deben verse como el fin de las cosas. Si yo monto una empresa, lo máximo es la rentabilidad, no es, digamos, no es el objetivo. Ahora, claro, lo que se menciona sobre un montón de problemas derivados claro, viene siendo, como lo dice Enrique, derivado de cantidad de temas pendientes, ¿no? Esto es, la pandemia deja ver el iceberg, digamos, bajas el nivel del mar y por supuesto comienzas a ver el iceberg completo, ¿no? O sea, ya, si el nivel del mar baja, pues por supuesto comienzas a ver todos los problemas asociados a este iceberg, ¿no? Y claro, y sobre todo cuando comienzas a hablar de un recurso bien particular que es el dinero. Este recurso, pues es un recurso que te permite de medio de cambio y que en una economía capitalista pues por supuesto, parte de medio de cambio es lamentablemente, como menciona Enrique, la occidentalización, pues sugeriría que el que más dinero tenga, más es, ¿no? Esa lamentable visión entre el ser y el tener, que creo que ha hecho bastante, un efecto muy perverso en los temas. Yo creo que sí, yo creo que sí uno debe aceptar que la economía sí está metiendo en temas que de pronto no compete, es decir, hasta qué punto el ser, la persona, ¿cierto? Debe ser, digamos, objeto a ser definida a partir de lo que tienes. Yo creo que ahí no debería pasar, o sea, la economía no tiene nada que ver, ¿sí? Una persona tiene una dignidad clarísima por el hecho de ser persona y digamos que es algo importante que hay que entender. Lo que pasa es que efectivamente el pensar demasiado en un aspecto hace que olvidemos el resto. Entonces, lo que tú dices, el tema racial raciales, sí, cuando tú comienzas a crear unas diferencias sistémicas entre razas particularmente, y creo que seguramente desde esa conversación que menciona Jorge, desde el caso en Estados Unidos actualmente, pues, por supuesto crea pues, problemas derivados de. Y ahora, si tú miras la génesis de esos problemas, pues han sido problemas de la moralidad de las personas, es decir, uno podría decir en este caso, la pistola, digamos, no tiene la culpa del que la usa, ¿no? El que la usa, pues, finalmente tiene su moralidad y su toma de decisiones marcada en eso. Entonces, claro, la disciplina de la economía y las finanzas son disciplinas y subdisciplinas que deben entenderse en ese sentido, que son disciplinas que deben constantemente autocuestionarse y ver cómo efectivamente dan respuestas efectivas hacia eso. Debo mencionar el caso de la crisis financiera del 2008, ¿sí? Después de esa crisis financiera, pues por supuesto, el mundo vio cómo los instrumentos derivados y sus efectos crean efectos perversos, por supuesto, alrededor de toda la sociedad y comienzan a haber, digamos, crisis financieras. Colombia de pronto no sufrió tanto, pero en otros países, digamos que fue un acabose económico, de pérdida de empleos, etcétera. Entonces va la pregunta, ¿qué se ha hecho? Entonces van los primeros enfoques. El enfoque europeo es muy diferente al enfoque, digamos, que tiene Norteamérica, ¿cierto? Eso también hay que entenderlo de esa manera. Entonces, cuando uno entiende que las finanzas deben orientarse hacia el servicio a las personas y no hacia el fin, ¿cierto? Siendo un servicio que debe servir para facilitar las transacciones y demás, creo que es el camino adecuado. Y ahora, pensar en un mundo en el cual tienes recursos limitados y en el cual el crecimiento ya comienza, esa métrica del crecimiento comienza a decirse, bueno, ¿hasta qué punto eso no es, no? Hay países que están innovando y dicen, no, pues el crecimiento en el PIB de pronto no hay que medirlo. O sea, no es la métrica tan adecuada hacia eso, o el crecimiento en una empresa. Yo te digo, en una empresa, pues crecer es bueno, muy bueno, pero crecer sostenible es creciendo en productos que tú sabes que están creando un valor adicional a eso, ¿no? No sé si vamos a tener una pregunta sobre empresas, María, para yo adelantarme o...
No, pues ¿no? si quieres, cuenta ahorita lo En de... este momento Sí, si quieres aprovecha. hay una particularidad y que creo que hace mucho eco en pues aprovechando la pregunta de Jorge. Óyeme, ¿hasta qué punto el fin de la empresa es solamente la generación del lucro, ¿no? Entonces comienzan a crearse estas empresas big, ¿sí? Estas empresas B o A, digamos que no solamente dentro de su objeto social definen qué es lucro, sino que definen, hey, yo quiero trascender, yo quiero hacer una cosa que sea, en la cual me comprometo a hacer cosas que trascienden al lucro. Entonces mira que esas son respuestas muy concretas que ya ha tenido el mismo sistema pensándose en ese sentido. Ahora, que dependen siempre del tomador de decisión. Sí. O sea, hay una presunción de que el tomador de decisión tiene elementos claros para tomar decisiones buenas, pues otra vez, ¿qué es bueno? En este caso, la onda es bien difícil de entender allí. Y yo también quería complementar desde el tema de sostenibilidad, porque evidentemente lo de la pandemia nos hizo replantear muchísimas cosas, muchísimas prioridades, incluso en términos de sostenibilidad. Pero antes yo también quería contarte, Jorge, que nosotros, por lo menos desde la IAN, entendemos sostenibilidad como una cualidad. Y al ser una cualidad no es solamente la parte ambiental, que mucha gente entiende que sostenibilidad es solamente o está asociado solo a la dimensión ambiental y realmente no es así. Nosotros estamos viendo sostenibilidad como una dimensión cultural, una dimensión económica, una dimensión social. Por eso, por ejemplo, el tema de derechos humanos, el tema de la equidad, inclusive la misma transformación digital, las tecnologías, de qué forma la tecnología puede ser un aliado o no para transitar hacia la sostenibilidad, lo estamos incluyendo como parte de la noción de desarrollo sostenible como EAN, precisamente para entender que existe mucho más allá de lo que vemos, ¿no? Hay cosas muy tangibles que quizás la sostenibilidad puede evidenciar, pero hay cosas que no puedes ver tan directamente con los ojos, ¿no? Si, por ejemplo, el tema de derechos humanos es un tema muy de ética, muy de formación, incluso hasta individual y colectiva también, dependiendo de las aristas con que lo mires. Entonces, todo ese tema de la sostenibilidad también siento que es una oportunidad, como lo mencionábamos al inicio, siento que quizás también es una oportunidad para que podamos cambiar nuestros paradigmas. O sea, finalmente todo lo que está pasando ahorita de la pandemia nos hace reconocer que estamos así. ¿Por qué? Porque destruimos la naturaleza prácticamente. O sea, ¿por qué se produce el virus? Si nos vamos al origen de la pandemia, ¿por qué se produce el virus? Y el virus, según evidencia científica, se produce por un uso insostenible de ciertas especies que no deberían ser para consumo humano y que pues históricamente por una cultura que es respetable, pero por una cultura civilizatoria prácticamente casi, hace que se consuman este tipo de animales y que se formen este tipo de virus que obviamente creo que teníamos muchísimos años sin tener un episodio así. Entonces, yo creo que todo ese tema, y por eso hacía la pregunta ahorita también de qué forma, si el COVID era una oportunidad o no, para que precisamente cambiáramos y transitáramos hacia sistemas económicos mucho más resilientes, ¿no? Y sistemas económicos que realmente le apuntaran a la sostenibilidad. Obvio es un reto, creo que ya lo hemos visto acá con las perspectivas de Enrique y de William, pero creo que también es una oportunidad precisamente para que nos replanteemos todo, desde lo individual y desde lo colectivo, ya a nivel de toma de decisión, de política, de sector público o a nivel empresarial también, que ciertas empresas incluso ya en este momento han dicho, ya me propongo reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero para poder paliar un poco esta crisis económica que va a venir. Y ese cambio de chip, ese cambio de paradigma creo que es súper necesario, sobre todo pues en este tipo de contextos y en estas situaciones. Creo que, aludiendo a la definición amplia de sostenibilidad, con sus tres dimensiones, se ha visto durante la pandemia que algunas empresas le han como puesto importancia al tema del empleo, ¿sí? Del empleo, de mantener el empleo, ¿sí? Entonces, estos días tal vez habrán visto que, no sé, Arturo Calle, por ejemplo, tiene toda una propaganda muy positiva en redes porque mantuvo, no sé, 6.000 empleos creo que son. Es enorme. Entonces, claro, la gente
ese es un mensaje súper positivo y acá uno un poco maquiavélicamente lo puede ver como una estrategia de mercadeo. Yo aspiro a pensar que es algo más que eso, que no es solo eso, pero vean como que ya hay cierta demanda de la sociedad por temas de sostenibilidad, aunque no le pongamos el nombre, etcétera, pero claro, cuando un consumidor premia a Arturo Calle porque se portó bien durante la pandemia con sus empleados, estamos haciendo una sinergia súper positiva alrededor de todo el tema de la pandemia y la sostenibilidad. Total. Y tenemos otra pregunta de Leonardo Parra. No sé, Carlitos, si por favor nos puedes ayudar. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Leonardo, sí. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a tratar de ser bien concreto y les quiero manifestar algo personal. Tal vez puede convertirse solo en una opinión, pero me parece muy interesante estar en esta conversación. Yo pertenezco al área disciplinar de sistemas. Yo tengo una experiencia de 20 años en el área. Entonces, hay algo que siempre me ha llamado la atención y es el tema de la economía. Yo pienso que en algún momento yo debí haber sido economista y me gustó mucho esta oratoria. Entonces, les voy a trasladar dos puntos que me parecen cruciales dentro de lo que estamos viendo ahorita y como les digo, es mi opinión. La verdad, acudo a ustedes con su experiencia y criterio. Yo veo dos cosas interesantes en este episodio y creo que va a ser histórico. Creo que estamos en un momento histórico que va a aparecer más adelante en los libros y bueno. El punto es el siguiente. Hace un tiempo tuve conocimiento de algo que se llama la economía de los pies descalzos. Es un economista, tengo entendido, de Chile que trabajaba para la Shell y en alguna oportunidad pues se dio cuenta en una conversación con alguien que no tenía zapatos y él le preguntó como ciudadano a ese economista, ¿qué opina de nuestra economía? Creo que es de Brasil la persona. Y él le dijo, no, muy bien, la economía está muy bien. Y él le dijo, pero ¿cómo así que muy bien? Vea si yo no tengo ni para ponerme unos zapatos. En cuanto a eso, un punto. Ahorita le resumo hacia dónde se dirige esa observación. Dos, ahorita cuando vemos el tema de la pandemia y hablamos del tema de sostenibilidad, me llama mucho la atención que hace más o menos un año un poco más largo, vi en el periódico La República un titular donde hablaba de que, en pocas palabras decía, una persona, no sé de qué país, sé que es una ministra, es lo que le alcanzo a recordar, me arrepiento mucho de no haberme quedado con ese periódico porque no lo pude leer, estaba en la oficina, pero decía que el presupuesto no debería estar enfocado a los menos favorecidos. Entonces, a donde yo llego con esos dos puntos es a lo siguiente. Uno, el tema de lo que nombraban hace un rato, de que no podemos estar alineados siempre con el tema de ser más productivos. Eso lo nombraba en ese momento los pies descalzos, debido a que él nombraba que la velocidad a la que la naturaleza nos puede brindar los recursos no está alineada con esa misma velocidad. Y dos, lo relacioné con el tema que está sucediendo de la pandemia a nivel de los menos favorecidos, y no solamente la pandemia, el hecho de que yo veo, y suena cruel y lo voy a decir de esa manera, pero yo lo percibo así, y creo que ahí podríamos pensar en una solución, y es lo siguiente: si pensamos en que los menos favorecidos, por ejemplo en la pandemia, dicen que no los están dejando trabajar, pero no se están dando cuenta de que les están tratando de cuidar la vida y no tienen esa dimensión de entenderlo así, pues de ahí puedo entender de que no solamente desde la Constitución del 91 y muchas otras influencias que considero están afectando los impactos, me refiero a que pues puede que ustedes, como los economistas que ven las proyecciones, las finanzas, la economía verde, bueno, y todo esto, lo hagan muy bien. ¿De qué sirve todo esto si esas personas, que son bastantes, las supuestamente menos favorecidas, no saben que de verdad tienen un costo? Cada persona de esas entendería yo que tiene un costo para subsistir.
pero creen que se lo tienen que entregar gratis. Entonces ahí es donde yo veo que lo que nombraba Enrique me parece muy válido, apuntando al hecho de que puede que, digamos, el salario mínimo sea 1.000.000 de pesos en Colombia. Es lo mejor, entiendo yo, es lo mejor que pueden hacer de alguna forma los empresarios, pero los que quieren recibir las cosas que son los menos favorecidos, no quieren estudiar, no son conscientes de su responsabilidad del impacto que tienen con el consumo de los recursos, y ese equilibrio está muy desbalanceado. Ese es como el punto, básicamente. Bueno, gracias, Leonardo. Tocaste muchísimos temas. Me queda muy complicado Tranquilo. tratar de resumir. Bueno, en primer lugar, bienvenido a Economía de la EAN. Te abre las puertas para, para cumplir con ese sueño de ser economista. Ahí, por supuesto, siempre es bueno seguir estudiando. A ver, muchas veces, como volviendo a la definición de economía, aquello de hacer lo mejor posible con pocas cosas, digamos, eso es un criterio de la eficiencia, ¿no? Uno se basa en criterios de eficiencia para hacer ese reparto. Y no siempre ese reparto, hecho con criterios de eficiencia, va a ser compatible o va a estar en el mismo sentido que todo lo que es los temas de equidad, que es cómo se reparte esos beneficios, ¿sí? Supongamos que pensemos al país como una gran empresa que cada año produce un producto que es el PIB, y ese producto se vende, entonces genera unos ingresos para todo el mundo. Lo podemos hacer muy eficientemente, producir muchísimo, ¿sí? Y hasta ahí va como el análisis primario de economía, producir lo más posible con pocos recursos, ¿sí? Hacerlo mejor con recursos limitados. Y después viene, bueno, ¿cómo repartimos eso? Y ahí entran los temas de equidad, que Colombia ha resuelto de una manera muy pobre, digamos, muy limitada, ¿sí? Para mí, cuando hablamos siempre de todos estos temas, volvemos siempre consistentemente a un gran tema, a un gran debe que tiene Colombia, que tiene otros países subdesarrollados, que es la educación. La educación tiene que ser mucho más accesible para todo el mundo, ¿sí? Entonces, creo que de la mano de la educación es que van a venir todos esos tipos de cambios que van a generar una economía más justa, ¿sí? Una mejor distribución de los frutos de la economía, y, y- y vamos a poder entonces ser una sociedad más igualitaria o menos desigual, que ya es mucho mejor, y así van a solucionarse muchos problemas. Después, claro, estabas pensando en las decisiones que toman las personas menos favorecidas, que no siempre son las que tú tomarías. Lo que pasa es que ahí nos metemos con las libertades de las personas, ¿sí? Entonces, es complicado ponerse en la piel de los demás y decirle a los demás qué tienen que hacer. El sistema liberal, democrático, asociado con una economía capitalista, deja que cada uno más o menos tome sus decisiones. Digo más o menos porque uno nace con un legado por detrás. Entonces, no todos salimos del mismo lugar en esta carrera, digamos. No todo es meritocracia, porque partimos de lugares bien diferentes en nuestras economías, pero básicamente la libertad es una de las cosas que sustentan todo nuestro sistema de convivencia social y económica y democrática, etc. Entonces sí, hay un montón de cosas para hacer en ese aspecto, y bueno, para mí se mejorarían que como sociedad le diéramos mucho más importancia al tema de la educación para todo el mundo, para darle un empujón de educación a toda la sociedad que redundaría en beneficios para todos y no para solo los mismos de siempre. Yo también complemento y aporto a la pregunta de Leonardo. Voy a hablarlo desde las finanzas específicamente. Hay un indicador que se llama el indicador de educación financiera. Es un indicador que se mide a nivel internacional. Les voy a compartirle acá a los participantes, aprovecharé que tengo acceso y les mando ahí el link para que lo puedan ver. Si ustedes ven esa página web, dice que Colombia es cerca del 32% de los colombianos, adultos colombianos,
más o menos 32% es, digamos, uno de cada es adultos, digamos que le está pegando a 4 preguntas básicas que tienen que ver con saber qué es inflación, saber qué es diversificar el riesgo, saber hacer cuentas básicas de intereses, el 10% de 100 y cosas así, y el tema de que el interés crea interés, ¿sí? Eso es lo que le llamamos en finanzas cosas, el interés sobre interés, pues digamos, es algo que es importante. Entonces, si nosotros nos vamos con esas estadísticas, y eso lo sabemos siempre, a nivel promedio mundial, solamente uno de cada 3 adultos le pega a 3 de 4 preguntas de eso, pues uno ya comienza a extrapolar y decir que pues hay unas decisiones que no se están tomando bien. Entonces, en la educación creo que hay un tema muy importante para hacer desde el punto de vista de cómo el individuo toma las decisiones. Ahora, lo que mencionaba Leonardo sobre la relación de la economía, ¿cierto? Y la economía y cómo efectivamente los individuos debería el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado es algo que en economía siempre ha sido Estado-mercado, ¿no? Esa dicotomía Estado-mercado, entonces el mercado está y el Estado debe intervenir. Entonces, pues uno mira la historia económica y ahí Enrique me complementarás, que yo lo que es el tema es que hay una pelea muy fuerte entre economistas muy pro Estado y economistas muy pro mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, dirimir ese conflicto? Pues dirimir ese conflicto se hace pues entendiendo dónde debería estar uno u otro, ¿sí? Si pasa como en la Unión Soviética, en la cual, digamos, la economía centralizada, en la cual yo comienzo a decir y coartar la libertad hacia las personas, pues hace que efectivamente tengas que destruir un muro o sea, el muro de Berlín, pues lo tengas que destruir y tenga que pasar lo que pasó, pues eso es algo que la libertad pues no aparece allí. Ahora, si tenemos un caso en el cual tenemos una libertad exacerbada en la cual no respeto el derecho a otros, pues es también complicado. Entonces, yo creo que ahí el equilibrio es muy importante entenderlo, ¿no? Los recursos financieros particularmente pues son derivados de que tanto, sobre todo los del individuo, pues el individuo intercambia su tiempo por dinero, ¿no? Y le llamamos a eso salario. Entonces, en principio, ese intercambio de tiempo, pues hay personas que no entienden eso como que es un tema, una relación económica. Pues cuando dices tú, Leonardo, hey, entonces, ¿cómo es posible que entonces nosotros tengamos que financiar eso a otros? Ahí es donde viene el rol del Estado, la importancia del rol del Estado para poder hacer y dar mayores mecanismos para asignar de manera equitativa esos recursos. Entonces, en finanzas, particularmente en las finanzas de la empresa, que me tocó mucho en esas también, tanto del individuo como de la empresa, pero si nos vamos a las finanzas de la empresa, pues el tema de los incentivos y la creación de incentivos parejos para todos los agentes económicos, pues es muy importante. Entonces, yo debo decirlo de esa manera, desde el individuo pues es más complicado, porque podemos decir, no, es que un individuo merece más que otro. Es complicado. Todos somos individuos, entonces es como esa reflexión alrededor del tema, ¿no? Aló, ¿yo tengo abierto el micrófono? Sí. Ah, perdón. Ah, bueno, muchas gracias. Pues aquí sinceramente veo que el enfoque de ustedes está dado para que pues se le pueda dar la oportunidad a las personas, pero donde yo no estoy de acuerdo con el gobierno y con las políticas es que al parecer esas personas que están ocasionando en gran parte ese efecto tan negativo en el sentido de que no solamente quieren recibir las cosas sin ningún esfuerzo, porque esa es la sensación que me queda, eh, eh, están además de eso entendiendo que le tienen que dar las cosas gratis. Y ahí es donde yo digo, por ejemplo, yo soy un caso donde les puedo contar que, mire, yo sí puedo decir que a mí el Estado y mi país me ha dado estudio y ha sido gratuito porque yo soy alumno SENA. En este momento ya soy un alumno de la universidad y de eso que me dio el gobierno, yo he podido estudiar, tengo mi apartamento y estoy estudiando en la EAN. ¿Qué quiero decir con eso? Que uno puede hacer muchas cosas en este país, pero cuando le devuelve, pero esa política de que todo se le dé a los menos favorecidos, basado en que los menos favorecidos sean los que no aprovechan, los que no le brindan
a la sociedad. Un ejemplo, si uno sabe que, esto va a sonar súper duro, pero yo lo siento así. Si yo sé que yo no puedo brindarle una vida a 2 hijos, a 3 hijos, pues tengo que tener esa conciencia y no hacer responsable al Estado y más bien dedicarme a hacer lo que tengo que hacer y devolverle al Estado y a la sociedad. Pero es diferente cuando hablamos de, por ejemplo, personas que no sé, tienen una enfermedad especial, que tuvo un accidente, la familia y quedó una persona de edad desfavorecida. Esos sí son desfavorecidos. Pero pienso que hay que llegar al punto ya de clasificar cuáles son realmente los menos favorecidos, porque si no, esto se está convirtiendo en un patrocinio de algo que no tiene sustento. Diría que hay un límite. Ustedes que manejan números, hay un límite y eso no lo están entendiendo ellos así. Lo están entendiendo como que el gobierno le tienen que dar todo y además del hecho, no aportan nada. Eso me duele. A mí me duele mi país en ese sentido, porque veo que se apoderan de, por ejemplo, los que se van y se asientan cerca al botadero de Doña Juana. Eso no es para vivir. Ya no es para vivir y eso no lo entienden así. Entonces ahí es donde digo, la oportunidad de estudiar en este país la hay, y más en la era de las comunicaciones, la hay. Lo que pasa es que se está entendiendo mal, se está patrocinando ciertas cosas que no están dando ese resultado. Bueno, es una opinión, yo tiendo a diferir un poco con ese diagnóstico. Estaba recordando que la investigación más moderna en temas de economía es en cuanto al rol de la primera infancia. Se ha encontrado que esos primeros 5 años son claves, primeros 5 años de desarrollo infantil son claves para las posibilidades de éxito que tenga ese niño en el futuro. Cuando una persona nace en la pobreza extrema, no tiene todas esas posibilidades y por lo tanto no desarrolla esas capacidades y ¿en qué resulta todo eso? En una reproducción eh, automática de la pobreza. Entonces yo sí creo que a los más desfavorecidos hay que ayudarlos un poco, aunque entiendo lo que estás diciendo, que hay un tema de incentivos ahí. O sea, si me pagan a mí, yo no trabajo y vivo de los demás. Entiendo eso, generalmente es un argumento bastante conocido. Este, y bueno, estos programas de ayuda también se han evaluado científicamente y no siempre resultan en que mayores apoyos desincentivan a trabajar. Al contrario, esos programas de transferencias de los gobiernos generalmente generan impactos muy positivos sobre la salud de los niños, sobre el rol de la mujer y sobre, en general, las condiciones de vida de las personas beneficiarias. Entonces, como desde el punto de vista de la sociedad, del país, creo que es un buen instrumento. Pero obviamente habrá muchos matices y muchos casos particulares. Yo quiero también allí mencionar desde las finanzas el rol de las instituciones microfinancieras alrededor del tema. Digamos que cuando yo, digamos, soy una persona de bajos recursos que efectivamente quiero salir adelante, claro, está la opción del subsidio. En Colombia, pues es un subsidio, es un porcentaje importante, creo que el PIB, pero que en principio no es algo que tampoco tiene que tener una serie de cumplimiento de requisitos para acceder a ese subsidio. Digamos que hay unos cumplimientos que las mismas instituciones se encargan de verificar, con errores, por supuesto, errores operacionales y demás derivados de eso. Pero digamos, nos vamos a las finanzas desde su función social. Instituciones que se dedican a financiar, que no necesariamente son grandes bancos, las instituciones microfinancieras que se dedican a financiar proyectos, digamos, de pequeños emprendedores, pues obviamente para efectos de hacer que se dé una labor educativa alrededor del tema, pues comienzan a brindar los recursos a partir de una compensación alta, ¿no? Entonces les doy el caso. Las tasas de microcréditos, por ejemplo, son del 40 a 45%, si uno lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, claro, uno dice, cuando tengo que pagar 45% por un crédito, ¿por qué pasa? Entonces ahí la gente comienza a entender, pero ¿por qué me cobras tanto de interés? De pronto la gente ni siquiera está mirando la tasa de interés porque no la sabe calcular. O de pronto dice, no, lo que pasa es que al menos me da el capital para seguir adelante. Pero si vamos a la realidad colombiana, cuando tenemos un tema el tema de las famosas, lamentablemente nuestros prestamistas gota a gota,
pues uno tiene unas tasas de interés que por supuesto pasan la usura desde hace rato y son cosas que son exorbitantes desde el pago, desde pagar 3, 5 veces el capital que te prestan. Entonces, es importante también entender eso, ¿no? Que hace parte de la formación financiera y educativa del tema. En Colombia se han hecho dos cosas, la famosa ENEF, Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera, que es pues también importante, ver cómo fomentamos en los niños, en las personas de la tercera edad, el saber efectivamente cómo usar su dinero, que nuevamente no lo sabemos, y sobre todo que todo cuesta. Evidentemente hay unos temas económicos allí. Y por último, también mencionar que pues esto es un ejercicio continuo educativo. Y sí, el tema de hasta dónde una persona es responsable de otras, pues en el circuito económico se entiende que todo tiene un costo, ¿no? Todo está con un costo y hay un costo asociado a la producción de un bien, llámese tangible o llámese un servicio que también pues, requiere un costo. Entonces, eso requiere unos rubros asociados a ello. Entonces, pues es interesante la pregunta, pero pues siempre es un dilema, ¿no? Es un dilema interesante desde lo académico. Es compleja como la misma sostenibilidad per se. Eh, Pues yo les quiero agradecer muchísimo a ustedes dos por haber estado acá y como para ya ir cerrando un poco, quería preguntarles o quería que ustedes nos contaran cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando hablamos de economía sostenible o cuando hablamos de finanzas verdes. Es un reto. Para mí Todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, es desafío intergeneracional. era una palabra, pero bueno. No, está Perdí. bien. No, mentira. Para mí la palabra, digamos, pues también por sesgo personal, tiempo. La palabra tiempo para mí es una obsesión, digamos, también muy de la línea, como dice Enrique, es De acuerdo. Sí, tiempo de quién, ¿no? Es el tiempo tuyo, de tus hijos. Claro. claro. Y yo creo que parte, ahorita entendiendo un poco esto pues yo creo que espero que a los asistentes también los hayan como digamos, motivado o inspirado a entender más este tema de la economía sostenible y las finanzas verdes. Yo creo que con la conversa que tuvimos hoy, siento que aprendí muchísimo por parte de ustedes, entonces les agradezco un montón, porque a veces es muy fácil que uno se quede como en su zona de confort, disciplinar, sobre todo, ¿no? Y cuando los que sobre todo trabajamos con temas de sostenibilidad, es súper importante que de verdad podamos entender esas otras nociones de la sostenibilidad y por eso hacía énfasis ahora en que para nosotros sostenibilidad son un montón de cosas y para eso necesitas la transdisciplinariedad, porque de hecho creo que es muy difícil que uno sea experto en todo. Cada uno de nosotros somos expertos en diferentes temas y eso es lo que hace que todos juntos colaborando y trabajando de forma colectiva y colaborativa, pues de alguna u otra forma podamos construir sostenibilidad. Parte del ejercicio que creo que hicimos hoy fue sentar las bases desde la economía y desde las finanzas para entender cómo podemos transitar hacia la sostenibilidad. Entendemos que es un reto, que es un proceso muy complejo, que es un proceso lleno de incertidumbre, como la misma sostenibilidad per se. Es que la sostenibilidad no está escrita en piedra ni es un proceso lineal, es un proceso que va cambiando y va evolucionando a medida que muchos factores o muchas externalidades llegan y que de alguna u otra forma dinamizan o cambian un poco, ¿no? La forma en que se venía manejando antes. Entonces, pues nada, yo les quiero agradecer muchísimo con todo mi corazón a ambos por haber estado acá en este conversatorio. Creo que lo que hemos intentado hacer precisamente en este mes es tratar de traer acá a estos espacios diferentes temas para poder precisamente entender cómo funciona la sostenibilidad a partir de diferentes perspectivas, de diferentes imaginarios y desde diferentes experiencias. Entonces, les quiero agradecer muchísimo a ustedes y pues a todos los asistentes invitarlos a la próxima semana a la misma hora. También a las 4 de la tarde que tendremos nuestro conversatorio en energías renovables. El link para el ingreso pues se compartirá a través de las redes sociales de la universidad. Y pues nada, muchísimas gracias entonces Enrique y William por haber estado hoy con nosotros. Bueno, no, María Eugenia, Gracias a ti. gracias, Gracias a William. ti y a los panelistas.
Enrique, muchas gracias a ti, gracias a los asistentes y a todos, y les deseo una excelente tarde. Sí, creo que fue una conversación muy rica y muy enriquecida por las participaciones de los asistentes. Muchas gracias para ellos. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Muy bien. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Muchas gracias por estar. Gracias.